Hola a todos de nuevo. En este segundo vídeo os voy a explicar os voy a resaltar las cosas más importantes de la segunda parte de la unidad 13, que es el punto 4, trabajo y relaciones laborales, que es muy sencillo, lo vais a entender perfectamente, ¿de acuerdo? Y el resto de instrucciones y cosas, tareas que hay que ir haciendo, pues os los pongo en claro. Ya hemos visto de esta unidad los tres primeros puntos que hablaban de la selección de personal y de la comunicación de la empresa, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el trabajo y las relaciones laborales. Cuando un trabajador empieza a prestar su servicio en una empresa, esta relación tiene que tener algún soporte legal, que normalmente es un contrato o que debe ser un contrato de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis en la página 7 la definición de contrato de trabajo, ¿vale? Que es un acuerdo entre trabajador y empresario, empleador y trabajador, en el que el trabajador se obliga voluntariamente a prestar sus servicios en una empresa bajo la dirección del empresario y a cambio de una remuneración, o lo que es lo mismo, a cambio de un sueldo, ¿de acuerdo? La edad mínima para trabajar en España son 16 años, ¿de acuerdo? Y si bien para trabajar entre los 16 y 18 años es necesaria la autorización del padre, la madre o el tutor legal. En cuanto a los contratos de trabajo, ya hemos dicho la necesidad de que exista un soporte legal que regule la relación laboral, ¿vale? Pues que hemos dicho que el contrato de trabajo, pues dentro de los contratos de trabajo hay diferentes tipos. Inicialmente los dividimos en dos grandes grupos, los contratos indefinidos y los contratos temporales. Entonces, un contrato indefinido es aquel que no tiene una fecha de fin, es lo que habitualmente se llama trabajadores fijos. Y un contrato temporal sí tiene una fecha de fin, tiene una fecha de comienzo y una fecha de fin. Por ejemplo, pues cuando se contrata una persona para trabajar en Navidad, por ejemplo, durante 20 días envolviendo regalos en el Corte Inglés, ¿no? Entonces, los contratos temporales sí que hay diferentes tipos, son todos muy sencillitos de entender, ¿de acuerdo? Los tenéis aquí. Los leéis, los entendéis y cualquier duda me la dejáis en un comentario, por favor, en la entrada de Classroom donde yo ponga esto. No me hagáis comentarios privados porque es mucho más fácil para mí gestionarlo si los ponéis públicos y así lo ven todo el mundo que tenga la misma duda, ¿de acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, el trabajador por prestar su servicio recibe un sueldo o un salario, ¿de acuerdo? Siendo la nómina el recibo o justificante del pago o donde se detalla el sueldo que recibe un trabajador. Vamos a ver ahora en un momentito los elementos principales de una nómina, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí, ¿vale? En la nómina tenemos varios elementos, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos el salario bruto, que es lo que la empresa paga al trabajador, pero que vemos aquí abajo que no es lo mismo que el trabajador recibe. En medio se quedan varias cosas que ahora veremos de dónde salen. El salario bruto se compone de sueldo base y complementos. El sueldo base es la cantidad que un trabajador recibe simplemente por prestar un trabajo determinado, ¿de acuerdo? Y los complementos, pues cantidades adicionales que dependen de diferentes motivos. Y aquí encontramos, por ejemplo, el complemento de antigüedad. Hay determinadas empresas que pagan más a los trabajadores cuanto más tiempo llevan prestando sus servicios en ellas. Complemento de peligrosidad, nocturnidad, etcétera, ¿de acuerdo? No obstante, como he dicho antes, esta cantidad que la empresa paga no coincide con lo que el trabajador recibe. ¿Por qué? Porque en medio se quedan estos dos conceptos, que son retenciones a cuenta del IRPF, retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que este dinero va destinado a Hacienda y que Hacienda después lo dedica a lo que esté oportuno, pago de sueldo de funcionarios, construir carreteras, hospitales, etcétera, ¿vale? Y las cotizaciones a Seguridad Social, que son pequeñas aportaciones que hacen todos los trabajadores y todas las empresas, de donde salen los fondos necesarios para las pensiones o el desempleo, para el paro, ¿sí? Cuando al salario bruto le restamos estos dos conceptos, nos queda el salario neto o salario líquido, que es lo mismo. Para que entendamos esto un poco mejor, os pongo aquí la que fue mi primera nómina, para no engañaros, no sé si fue la primera o la segunda, ¿vale? De mi primer trabajo. Y aquí veis los diferentes conceptos de los que hacíamos mención antes, ¿de acuerdo? Veis que yo trabajaba como administrativo en un banco, ¿de acuerdo? Entonces, el sueldo base en mi caso eran 834,61, a los que se le agregaban diferentes pluses, ¿vale? Diferentes conceptos adicionales. Siendo el total, ¿vale? Que yo recibía la suma de todo esto, que en mi caso el primer mes pues, fueron 1.242,43. Esto sería el salario bruto, ¿de acuerdo? Que es todo lo que yo recibo, ¿de acuerdo? Todo lo que la empresa me paga este mes. Pero si os fijáis, no coincide con lo que yo recibo, que este sería el salario líquido o neto, líquido total a percibir.
¿Por qué? Porque en medio me han quitado estas cantidades, esta cantidad 24,85 en concepto de retención de IRPF, ¿de acuerdo? Y estas tres cantidades de aquí para aportar a la seguridad social, que eran las cantidades que decíamos antes que se dedicaban al pago del desempleo, jubilaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo sueldo base más complementos da lugar al total de vengado o sueldo bruto, ¿de acuerdo? Cuando le quitamos IRPF y le quitamos la seguridad social, en mi caso 109,52 en total, nos queda el salario total a percibir, salario líquido o salario neto, que es lo que yo recibo realmente y que me puedo gastar esa. ¿De acuerdo? Y ya por último nos quedaría ver, el concepto de convenio colectivo y los conflictos laborales. El convenio colectivo es un acuerdo que llegan los representantes de los sindicatos, los representantes de los trabajadores, que se llaman sindicatos, y los representantes de las empresas, que se llaman patronal, que regulan las relaciones laborales para un sector en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, se regulan diferentes aspectos, como el salario, los complementos, como hemos visto antes, y también las vacaciones, descansos, etcétera. Vamos a ver por aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Ahora en vuestra pantalla, por ejemplo, estáis viendo el convenio colectivo, ¿vale? Del sector de la confitería, pastelería, etcétera, ¿vale? Para Sevilla y su provincia para los años 2017 y 2018, que está negociado por la patronal AP Copas, que son los representantes de los trabajadores, y como representantes de los, que son los representantes de los empresarios, y como representantes de los trabajadores, las centrales sindicales de UGT y comisiones obreras. Y aquí se regulan un montón de aspectos de la relación laboral en este sector, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se regulan las vacaciones. Entonces, aquí se establece que las vacaciones para los trabajadores de este sector serán siempre o mínimo 30 días naturales, teniendo la obligación de trabajar, de disfrutarlas y no trabajarlas. Entonces, si el convenio colectivo dice que las vacaciones de un trabajador son 30 días naturales, el empresario en el contrato no puede después decidir que un trabajador tenga 27 días, no le puede dar menos, tendrá que ser como mínimo 30, porque así lo marca el convenio colectivo. Y de ahí su importancia. Y después también, por ejemplo, se regula otros aspectos de indudable importancia, como son los salarios, ¿vale? Y aquí veis cómo en esta tabla salarial, en función de la categoría de cada uno y su grupo profesional, pues se establece la cantidad que debe percibir anualmente cada trabajador, de manera que un empresario no podrá pagar nunca a un trabajador menos de lo que aparece aquí. ¿Sí? Bien. Para finalizar esta explicación, ¿vale? Pues vamos a ver el concepto de conflicto colectivo, ¿vale? Que es cuando surgen diferencias entre empresarios y trabajadores, ¿de acuerdo? Esto lo leéis vosotros, es sencillo de entender, ¿vale? Y simplemente tenemos que conocer que la medida de presión más importante por parte de los trabajadores es el derecho a huelga, ¿de acuerdo? Donde el trabajador se niega a ir a trabajar y a cambio el empresario pues no le remunera. Con esto, en mi opinión, hemos visto ya lo más importante que nos quedaba por ver, ¿de acuerdo? Veis este vídeo, hacéis las tareas que os pongáis en Google Classroom y, bueno, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos y mucho ánimo con estos días tan diferentes que estamos pasando.